Muchas gracias, señor alcalde. En este punto se nos pide que nos pronunciemos y trata nuevamente este punto de acción de cuentas sobre la Fundación Museo del Vino y el informe de auditoría que venimos tratando en sesiones anteriores. Es una auditoría que sufrió la Fundación Museo del Vino en 2020 por obligación, es una auditoría externa, ¿no? El tema de la falta de transparencia y de las disfunciones que había en la Fundación es un tema que recurrentemente desde Podemos hemos venido tratando, insistiendo durante toda la legislatura mediante distintos formatos, en ruegos, en preguntas, en diferentes sesiones plenarias. Y en alguna de esas sesiones plenarias, concretamente en la del debate de los presupuestos de 2021, a mediados de enero, el señor alcalde bajó al barro, me insultó, me animalizó, llamándome vago, buitre, después de que le explicásemos por qué no íbamos a apoyar los presupuestos, ¿no? Y este era uno de los motivos. Para quien no lo sepa, la animalización en la política, en la confrontación de cualquier clase, también en la vida social, lo que persigue es deshumanizar al adversario, despojarle de las cualidades de respeto que debe merecer cualquier persona, con el fin de evitar reparos éticos que tendría realizar ciertas acciones a esas personas, ¿no? Esta animalización es frecuente en algunas partes del espectro de la derecha política, concretamente contra el secretario general de nuestro partido, de Podemos, al que se le llama frecuentemente rata. Y el alcalde ha traído esa figura estilística y retórica a este pleno, con ese mismo recurso dialéctico, tristemente, porque al hacerlo degrada el debate político. En aquel momento, en el fragor de la contienda dialéctica conmigo sobre la Fundación y sobre otros temas municipales, ofuscado, nervioso, el alcalde no atinó a decirme nada mejor que lanzarme insultos como los que acabo de expresar. En ese momento sucedió, sin embargo, algo importante en la sala que quiero traer a colación porque es referente a la Fundación. En ese momento su portavoz, el portavoz del Grupo Socialista, se dio cuenta de que antes quienes nos estuvieran viendo, el señor presidente alcalde, no había dado respuesta en realidad a los temas que yo estaba planteando y lo que estaba haciendo es algo propio de quien no tiene argumentos. Yo no había descendido a ese nivel chusco de confrontación y en ese momento el portavoz, el señor Delgado, lo que hizo es algo que no había hecho con ningún otro portavoz de otro grupo municipal de la oposición, y es que salió el quite. Hasta ese momento, el señor alcalde, en su virtud también de concejal de Hacienda, era quien captaba todo el foco con las intervenciones y nos iba, digamos, interpelando a lo que le íbamos diciendo, ¿no? Y el señor Delgado había estado en un segundo plano. Pero la verdad es que ante lo que me estaba diciendo el señor alcalde, eso dio causar alarma en quien le veía un poco desde fuera y en segundo plano, el señor Delgado, y intentó aportar otro argumento distinto que no fuera un mero insulto, y efectivamente lo hizo. Lo que vino a decir es que la Fundación enviaba religiosamente su memoria anual de actividades al protectorado de fundaciones y que haciendo esto estaba garantizado el buen hacer y la labor de la Fundación. Este argumentario quedó ahí sin rebatir porque yo no tenía posibilidad en ese momento de hacer uso de la palabra ya. Intervengo siempre en primer lugar, como están ustedes viendo, y nunca cierro las intervenciones. Por lo tanto, como yo no tenía ya derecho al uso de la palabra y ningún otro portavoz de la oposición hizo alusión al tema, pues ese argumento que pareció, digamos, de peso, quedó sin contestación. Aunque sea en diferido, en este momento puedo darle contestación ahora. En el pleno del debate, ese pleno de los presupuestos de 2021, estábamos en la sala en la segunda quincena del mes de enero. Creo recordar fue el 20, el 21, no recuerdo bien, segunda quincena del mes de enero. El ayuntamiento tenía el informe preliminar de la auditoría externa desde el año anterior. Lo había estudiado y había redactado alegaciones a ese informe. Es decir, el señor portavoz del equipo del Grupo Municipal Socialista y miembro del equipo de gobierno conocía el informe de la auditoría externa cuando estaba lanzándome ese argumento y lanzando aquí a la ciudadanía diciendo que el protectorado de fundaciones estaba supervisando y velando porque todo estuviera regular y bien en la fundación. Pues bien, como es Vox Populi, por otra parte, el protectorado ese de fundaciones lo que hace es proteger a las fundaciones, como su propio nombre indica. Recibe la documentación, la recibe y rara vez hace algo más.
La prueba de que lo que digo es cierto es que si el Protectorado de Fundaciones hubiera fiscalizado la más mínima cosa, lo que habría hecho es pues lo que ha expresado el demoledor informe externo de auditoría al que está obligado a someterse el ayuntamiento. Vaya terminando, por favor, señor portavoz, ha consumido sus 5 minutos. Bien, sí, gracias, señor alcalde. La idea que intento transmitir es que el informe de auditoría externa lo que ha transmitido es que la Fundación es un descontrol, como hemos venido exponiendo públicamente, y lo que estamos esperando es que el patronato, al completo, pues lo remedie de alguna forma. Gracias, señor alcalde. Muchas gracias, señor portavoz. De la Fundación Museo del Vino. Y el informe que estamos tratando, en su página 25 y la 26, trata precisamente de todas las incidencias como resumen que afectan a la Fundación Museo del Vino, que usted tanto pone en tela de juicio. Y lo único que dice, y lo voy a leer literalmente, es que procede a hacer ajustes contables necesarios para que las cuentas anuales reflejen una imagen fiel de la situación patrimonial, acometer acciones para cumplir de forma más adecuada y fiel los objetivos de sus estatutos, elaborar anualmente un plan de actuación, establecer un plan razonable de la fecha de formulación y la fecha de aprobación de las cuentas anuales, aplicar fielmente el Plan General de Contabilidad, proceder a la tramitación de los cambios de patronos en los registros públicos cuando se produzcan, establecer los controles adecuados sobre los ingresos que se producen en la Fundación, cumplir con la legalidad vigente en materia de selección de personal, establecer un adecuado soporte documental de los conceptos retributivos del personal, no incurrir en gastos, en su caso, innecesarios para el pago de horas extraordinarias, establecer un control horario para el cumplimiento de su personal y favorecer la transparencia de la gestión mediante normas concretas y protocolos específicos. Estas son exclusivamente las incidencias que resumen la auditoría que se ha hecho sobre la Fundación del Vino. El señor Delgado, portavoz del equipo socialista, ha basado su respuesta a mi alegato en tres cosas o en tres argumentos. El primero me ha dicho es que es triste que me limite a hablar sobre una parte de la dación de cuentas. Y, señor Delgado, mi tiempo es limitado. El señor alcalde me ha recordado que se me había acabado el tiempo. Y lo que yo digo en mi tiempo disponible, obviamente, es lo que decidimos desde Podemos y no el gusto de lo que a usted le guste. Entonces, yo entiendo que a usted le hubiera gustado que hubiera hablado del sexo de los ángeles, pero no. He hablado, efectivamente, de una cuestión pertinente y que es, en este momento, delicada en este ayuntamiento. Por otra parte, ha dicho que quiere que ponga en valor lo positivo de la dación de cuentas. Bueno, eso es lo que usted quiere. Pero, y naturalmente, estaría encantado usted que dijéramos que este es el país de Alicia en el País de las Maravillas. Pero, obviamente, ese no es nuestro papel de la oposición. La oposición estamos aquí para controlarles y fiscalizarles en una labor que es manifiestamente deficiente y muy mejorable. Por otra parte, usted se ha pasado un minuto leyendo las irregularidades del informe para, a continuación, sin despeinarse y sin rubor, decir que no son tantas y que hay que poner en valor todo el resto de cosas positivas, ¿no? Pero un minuto de lectura de irregularidades. Y, además, sumamente graves. Son irregularidades contables, irregularidades fiscales, irregularidades de contratación. Entonces, pues no sé, usted está, naturalmente, intentando vender su película, ¿no? Yo quiero, de todas formas, dedicar unos segundos de mi intervención a reconocer un error, efectivamente, que he expresado públicamente en relación a esto. Dije que el gerente trabajaba menos de lo que establece su contrato y dije que trabajaba un 25% menos porque, según el informe de auditoría, en vez de 20 horas a la semana, que es lo que debería trabajar, trabaja 12 horas. Lo cierto es que esa información era errónea por mi parte, porque no trabaja un 25% menos, es un 40% menos de lo que debería trabajar. Casi la mitad de lo que le pagamos porque trabaje no lo trabaja. Entonces, esta cuestión, ¿cómo la van a solucionar ustedes? ¿Van a poner ¿cómo? Transmítannos, por favor, dennos confianza. Usted nos está intentando transmitir de que se van a arreglar las cosas. Una vez detectadas las irregularidades, díganos en este salón de plenos, por favor, cómo van a solucionar estas irregularidades de contratación, de trabajo en las personas, fiscales, contables. Recordemos que cuando hay dinero por alquiler de eventos o por entradas al Museo del Vino, resulta que eso pasan días,
semanas, meses, sin que nadie vigile ni controle ese dinero cuánto es, cuánto se ha recaudado y si al final es el que se mete en la cuenta. Entonces, esto es sumamente grave, efectivamente, ¿no? Díganos cómo van a solucionar este desatino. Dejen de negar las evidencias que existen, por favor, apliquen transparencia, dejen de tapar irregularidades. Muchas gracias, señor alcalde. Gracias, señor alcalde. Brevemente, no es mi intención debatir demasiado sobre este punto, como usted ha presupuesto al inicio. Es simple, pero sí realizar dos reflexiones, ¿no? La primera es que es posible que en este punto las distintas fuerzas políticas intentemos decir, ¿ves? Ya se lo decíamos nosotros, esto había que haberlo hecho antes, y intentando llevar el asco a nuestra sardina. En realidad, le hemos instado al equipo de gobierno reiteradamente desde distintas partes del abanico político que esto sucediera, no en abril, sino mucho antes, y está bien, es decir, más vale tarde que nunca. Entonces nos felicitamos porque este punto venga al Pleno, creemos que es importante que así sea, y más que ser una victoria de las fuerzas de la oposición y que al final hayan conseguido, digamos, doblar el brazo al que podría ser una interpretación al equipo de gobierno, yo lo que quiero, la reflexión que quiero traer aquí es que es una victoria de la ciudadanía, es decir, que ha habido asociaciones de este municipio a las que hemos visto aquí reunidas, agrupadas en la plaza, y que es una victoria de la sociedad civil frente al equipo de gobierno socialista. Entonces, lamentar esta situación. Creíamos que había que haber escuchado antes a la ciudadanía, pero está bien que haya esta rectificación y que tenga lugar en abril y no más tarde o que no suceda, ¿no? Así que, bueno, vamos a votar a favor. Muchas gracias, señor alcalde. Sí, efectivamente, como usted avanzaba, este punto del orden del día es similar al de los siguientes y entonces, pues, en los siguientes no expondré lo mismo y sirva esta intervención mía primera y considérese repetida a continuación, de cara a optimizar los tiempos de este pleno y evitar redundancias, ¿no? Hemos tenido ocasión de estudiar estos dosieres informativos, estos informes, y la verdad es que están bien armados, son desde el punto de vista técnico muy sólidos y consistentes, y además yo creo que nos benefician como cabecera de comarca y líderes en ese sentido que queremos ser, y además hacen un favor, prestan un servicio para que la fibra óptica llegue a localidades de alrededor. El Pozo de la Serna, El Cristo, Torrenueva, Moral, y yo creo que es un deber y que está bien que así sea. Así que creo que haríamos un flaco favor oponiéndonos o votando una abstención. Vamos a apoyar este punto. Creemos que es importante favorecer el desarrollo de los pueblos de alrededor porque nos irá bien también de esta manera, ¿no? Gracias. Gracias, señor alcalde. Nos parece que debemos aceptar y votar a favor de ampliar este plazo. Creemos que llevarse la oficina de empleo a este sitio, ahí cerca del Parque Amapola, enfrente de la policía y de la oficina de la Seguridad Social, pues digamos que dotará a este polo de la ciudad de un dinamismo que se merece y que está bien. Y aparte, como usted nos informaba en la comisión informativa, pues quedará libre el local que ahora ocupan para cuestiones de tipo municipal o que puedan resultar de utilidad a este ayuntamiento. Entonces, creemos que es un proyecto que si bien tenía un plazo, pues conviene dar esta prórroga, puesto que además la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ahora es cuando ha decidido dinamizarlo, porque antes pues ha tenido dificultades o no ha podido hacerlo, ¿no? Así que creemos que hay que dar esta prórroga y que a ver si definitivamente esto se ejecuta. Gracias.